X UFO Chile, directamente desde Molina, para todos los que nos escuchan y nos ven por medio de Facebook también, de las 22 horas en adelante. Y ahora estamos por YouTube, ¿cierto? Y vamos a comenzar con un tema de importancia y de relevancia, ¿cierto? En el tema de la ufología, Enoch y la vinculación con los ovnis, ¿cierto? ¿Los ángeles fueron seres extraterrestres? Esa es la pregunta de hoy en nuestro programa. Así que bienvenidos a X UFO Chile y vamos con el programa entonces. El día de hoy, como decíamos, tenemos un tema de conversación que es bastante especial y corresponde a Enoch, ¿cierto? La historia de un hombre que se remonta en la antigüedad, ¿cierto? Un profeta puede ser, un vidente, es lo que vamos a ir conociendo. Ya hay mucho que investigar, es muy amplio, ya, pero en la media hora, 25 minutos que tenemos, la verdad es que se dificulta un poquito poder extender este tema. Pero lo importante, que podamos tener el conocimiento, ¿cierto? Y poder ampliar la mente, ¿cierto? Y las capacidades de poder entender algo tan relevante como son, ¿qué tiene que ver la historia de Enoch con los ovnis, ¿cierto? Los objetos, los extraterrestres. Bueno, amigos, vamos a comenzar entonces, para que podamos ver bien y entender bien, ¿cierto? Dice, Erich von Däniken es un escritor suizo, ya, que ha publicado hasta la fecha 8 libros. Ok, vamos a apagar la luz para que se pueda ver bien. Ahí. Ya, ha publicado 8 libros y ha vendido más de 40 millones de ejemplares. Sentando, dice, la fascinante hipótesis de que el testimonio, dice, hecho piedra, religión, dice, o literatura del pasado de la humanidad evidencia que este planeta fue visitado por extraterrestres. Presente en Madrid con motivo de la publicación de su nuevo libro, dice, Profeta del Pasado, editado por Martínez Roca, Erich von Däniken se revela un verdadero profeta del pasado. Para él, la investigación sobre la humanidad, dice, debiera orientarse hacia el pasado. Entonces, hablamos de un hombre, ¿cierto? Un escritor, Erich von Däniken, ¿cierto? Que la cual él tuvo una vida, su niñez fue criado en colegios católicos, cristianos, ¿cierto? Y este hombre decide orientarse en los libros canónicos, ¿cierto? En poder leer la Biblia. Y más que leerla, escudriñarla, ¿cierto? Y poder tener su propio testimonio y su propio pensamiento en comparación a las escrituras. Empezó a ampliar su mente y la verdad es que empezó a pensar muy distinto a lo que normalmente piensa un cura, ¿cierto? Un religioso en relación a estos escritos, ¿ya? La Biblia, recordemos que está basado en escrituras de profetas antiguos, ¿cierto? Y también de personas que estuvieron en diversas etapas, ¿cierto? De la época antes de Cristo, desde que obviamente pasara todo lo que es el proceso del Génesis, ¿cierto? La creación del mundo, de todo lo que tenemos hoy, ¿cierto? Y también obviamente de la creación del hombre y la mujer, ¿cierto? Los primeros habitantes según la religión, ¿cierto? En el mundo. Sigamos entonces, dice Erich von Däniken, dice, y su perspectiva y conocimiento. Unidades luminosas, dice, radiantes, energéticas, mensajeros del cielo. ¿Qué son en realidad? Allí en los textos bíblicos, dice, en los apócrifos, obviamente que son los que no están reconocidos por la Iglesia Católica, explica, se habla desde figuras como nosotros,
que no comen ni beben y que vuelan de repente. Dice, comprendí que las mismas palabras pueden tener diferentes significados. Donde dice los ángeles, ¿por qué no leer robot o extraterrestres? Se dan cuenta que su discernimiento de Eric es muy amplio, ¿ya? ¿A quién se le va a imaginar que ángeles pueden ser robots o pueden ser, ¿cierto?, extraterrestres? Solamente a él, ¿cierto? Dice como clave para el pasado de piedra, dice, ¿ya? Dice un texto de inspiración bíblica, aunque apócrifo, ¿ya? El libro de Enoc, que es lo que estamos hablando el día de hoy, nos muestra una relación completa de los nombres de una expedición de extraterrestres, dice, ¿ya? Descrito como ángeles, o Gekun, ¿ya? El líder Gadriel, que enseñó la forma de hacer armas a los humanos, ¿ya? Dice, los textos bíblicos y el Mahabharata están llenos de sorpresas cuando se leen las cosas con exactitud. El libro de Enoc, ¿cierto?, como dice acá, entra en relación a que, como dice, hay una completa relación de nombres, ¿cierto?, de personajes, de ángeles o extraterrestres que bajaron a la tierra y enseñaron a los hombres y entregaron conocimiento, ¿cierto?, de diversas gestiones que deben hacer los humanos, ¿cierto?, o los seres que vivían en la tierra. La mayoría eran sin mucho conocimiento, solamente se guiaban por tema de las estrellas, ¿cierto? Sabían con suerte cuándo era el día y cuándo era la noche. Entonces, claramente, estas personas, ¿cierto?, como Gekun, ¿cierto?, podría haber enseñado a los seres humanos acá ciertas habilidades, ¿cierto? Obviamente en hacer armas, ¿cierto? Fabricar armas para defenderse, ¿cierto? Para cazar, en fin. Después, ¿cierto?, viene cuando Enoc ya empieza a tener estas visiones, estas revelaciones, ¿cierto? Y comienza el descubrimiento, ¿cierto?, de que hay una información que viene directamente de personas, digamos, con mayor entendimiento, mayor conocimiento, o deidades, ¿ya?, en el cuales les entregan a Enoc una serie de información, ya, en cuanto al futuro, no tanto para su generación, sino que también para la generación que viene, ¿cierto?, la futura. Y se adelanta a muchas cosas, ¿cierto? Y también se ve también la información ya entregada a Enoc. ¿Por qué tenía de particularidad Enoc? Particularmente, valga la redundancia, era un hombre muy creyente, ya, en cuanto a que él creía que había una persona poderosa, ¿cierto?, que había creado todo, ya tenía una comunicación con la deidad, ¿cierto?, de muy buena manera, ya, muy honorable, y eso hacía a Enoc una persona especial, en la cual obviamente esta deidad, no vamos a llamar Dios para no entrar obviamente entre el juego de la religión, ¿cierto?, y la ciencia, pero sí de alguien poderoso, alguien que manejaba y que había hecho todo lo que Enoc veía hasta ese momento. Como decíamos, es un hombre justo, a quien le fue revelada una visión del santo, y del cielo pronunció, dice, su oráculo y dijo: la visión del santo de los cielos me fue revelada, y oí todas las palabras de los vigilantes y de los santos, y porque las escuché, he aprendido todo de ellos, y he comprendido que no hablaré para que esta generación, sino para una lejana, dice, que esté por venir, ¿cierto? Obviamente, lo que hablábamos, todo ese conocimiento que él adquirió, la guardó para la generación que iba a estar después de él, ¿ya? Y que era un hombre justo, ¿ya? Y ahí tenemos una muestra de lo que es los textos antiguos, ¿cierto?, encontrados, que son unos papiros súper pequeños, trozos enrollados, ¿cierto?, de muy pocos centímetros, ya, y que se alcanzaron a salvar.
¿ya? Y al lado obviamente tenemos a Enoch, ¿cierto? Hablándolo, digamos, llevándolo a la parte ufológica, a la sección ufológica, ¿cierto? Y de seres extraterrestres o de ángeles, ¿cierto? Como se le quieran llamar, entidades divinas, ¿cierto? Donde se comunicaban con él y entregaban esta información para que fuese llevada y guardada, ¿cierto? Y registrada para los que venían después, la otra generación. El libro de Enoch dice es un libro considerado apócrifo. ¿Por qué hablamos de apócrifo? Porque años atrás, ¿cierto? En el concilio de Odisea, ya este quedó oficialmente fuera de las escrituras bíblicas. Ya recordemos que antiguamente la iglesia, ¿cierto? Tal como el emperador Constantino, ¿cierto? Reunió, hizo un concilio y él dijo ya, esta escritura sí, este libro no, esto me parece, esto está como alejado. Y bueno, como siempre los humanos estamos cambiándolo todo para conveniencia nuestra, ¿cierto? Muchas de estas cosas, de este conocimiento, quedó para algunos nomás, pues, ya no quedó para todos, ya, y ahí donde se formó obviamente la Biblia, ya, y sus escritos se encontraron legalmente como aceptables, ¿cierto? Los textos, ¿cierto? De Lucas, Pablo, Santiago y Juan, ¿cierto? Como fidedignos, ¿cierto? Y para poder llevar la religión como era debido. Dice el libro de Enoch, habla de un modo profundo sobre los vigilantes. Cuando nombramos vigilantes antes, yo creo que a ustedes les llamó la atención. ¿Qué eran los vigilantes? Ya eran ángeles que tenían misión de supervisar o vigilar a la humanidad temprana. Sin embargo, estos vigilantes descendieron y tuvieron contacto con la humanidad. Y al ver que las mujeres humanas eran muy hermosas, se unieron sexualmente con ellas. No perdían el tiempo, ¿cierto? Ellos, estos ángeles o estos seres, ¿cierto? Estas entidades, estas deidades, como se le quieran decir, tuvieron relaciones con mujeres, ¿cierto? Que eran, como dice ahí, hermosas, se unieron sexualmente y tuvieron descendencia, ¿cierto? El resultado de las uniones, dice carnales, fueron unos seres extraordinarios, llamados gigantes también, dice, eran violentos y malvados, también conocidos en la historia como los Nefilim. ¿Qué significa? Los caídos, los que hacen caer, dice, ya, entre los significados que tienen. Estos hombres tenían ciertos poderes, ciertas destrezas que no eran muy terrestres, que digamos, obviamente eran como mitad hombre y mitad Dios, ¿cierto? Entre comillas, y tenían ciertos poderes, lo ocupaban para la guerra, ¿cierto? Para las luchas. Hay libros que hablan de los Nephilim, ya les invito a que puedan leerlos. Y ahí aparece obviamente la descripción y en dónde los usaban, ¿cierto? ¿Qué hacían con ellos? ¿Y qué pasó con ellos después? Acá dice, después de 300 años, Dios decide que Enoch no debe morir y decide llevarlo entero, obviamente, hacia el más allá, una dimensión totalmente distinta a la que conocemos. Cuando hablamos de una dimensión distinta, podemos entender que tal vez a lo mejor no se fue al cielo, ¿cierto? Se fue a un lugar de otra dimensión dentro del mismo mundo paralelo, ¿cierto? Pero la verdad es que él fue arrebatado, ¿cierto? En su totalidad, ¿ya? Y se fue al más allá, ¿ya? Muy similar a lo que le pasó a Moisés. Moisés nunca más se supo de él después que la gente pudo entrar a la tierra prometida, y de hecho él pudo contemplar, ¿cierto? Desde la montaña, pero no cruzarla. Esa fue la única advertencia y compromiso que él tuvo con Dios para llevar a su pueblo. Como que cumplió su tarea, y obviamente estas personas que son justas son arrebatadas y llevadas a otro lugar, ¿cierto? Ahí vemos a Enoch, ¿cierto? Bueno, y llevándolo un poco a
la ufología, ¿cierto? Está su escrito, el libro que dejó, y esta comunicación con estas entidades se podría llamar extraterrestres, porque no eran de este mundo. Después tenemos, dice, los Nephilim, ahí tenemos ángeles caídos o gigantes, ¿cierto? Eran hombres muy grandes, ya, que se ocupaban para la batalla, ya. Dice, en la introducción al libro de Enoc, leemos que Enoc era un hombre justo, cuyos ojos fueron abiertos por Dios, dice aquí, por la entidad, por la deidad, para que él tenga una santa visión del cielo, que los hijos de Dios me mostraron a mí, dice, ¿ya? Obviamente está hablando de Enoc. Y de ellos he oído todo y sé que los vi, ¿ya? Y sé lo que vi, dice, pero estas cosas que vi no pasarán para esta generación, sino para la generación, ¿cierto?, venidera, o la que aún no ha llegado, a pesar de que solo cubre los primeros 4 versículos del Génesis. Dice ver también en Génesis 3:15, Pedro 2:4 al 6, Judas del 6 al 7. Enoc se refiere a esta historia con gran detalle. De hecho, somos capaces de encontrar una lista con los nombres de 18 ángeles, de un total de 200, que han cometido el gran pecado. Este artículo ha sido copiado desde el sitio web, dice, ahí, bueno, aquí podemos tener, obviamente, donde sacamos la información, ya, que es lo que está abajo, y el dibujito, ya, donde aparece, obviamente, acá un Nephilim, ¿cierto? Un grandote, siempre eran fornidos, ¿cierto? De gran altura, ¿cierto? Casi como más de 2 metros. Y obviamente tomando a una mujer para poder tener descendencia, ¿ya? Y como decíamos, como dice acá el texto, había más de 200 ángeles ya que tenían misiones a cumplir acá en la tierra, y solo de 200 se pueden recopilar, que son 18 los más conocidos, ¿ya? Dice, y Azazel enseñó a los hombres a hacer espadas y cuchillos. Azazel era uno de los ángeles, ¿cierto? O estas entidades o extraterrestres, ¿cierto? Enseñó a la gente a hacer cuchillos, escudos y corazas, y dio a conocer a ellos el metal de la tierra y el arte de trabajar las pulseras y adornos y el uso de antimonio y el embellecimiento de los párpados, dice, ¿cierto? Que empezaron a pintarse, y a todo tipo de piedras preciosas y todas las tinturas y colorantes, en fin. Y hubo mucha impiedad, ¿cierto? Y ellos cometieron fornicación y se dejaron llevar por el mal camino y se corrompieron en todas sus formas, o sea, como Sodoma y Gomorra, ¿cierto? Semejanza enseñó, dice, Semjaza, dice, ya era otro más, enseñó a encantamientos y cortes de raíces, a Amaros, dice la resolución de encantamientos. Barajijal ya enseñó astrología, Cocabel las constelaciones, Ezequiel el conocimiento de las nubes, Araquiel los signos de la tierra, Samisiel ya los signos del sol, y Sariel el curso de la luna. Amigos míos, estos son algunos de estas entidades que nombra el libro de Enoc, que enseñaron a la gente a ser mejores, a tener otro nivel de conocimiento, ¿cierto? De acuerdo al libro de Enoc, dice, no es un texto canónico. Dios juzgó a los ángeles por haber procreado a los Nephilim y haber entrado después en fornicaciones, en pecados, dice, ¿cierto? Se degeneró la raza. Ya Dios decretó que los ángeles caídos o los vigilantes debían ser echados del Tártaro, en el Tártaro, ¿ya? Fueron prácticamente quemados, ¿ya? Los Nephilim también fueron juzgados y se determinó que sus cuerpos deberían volver a la tierra en paz, pero sus almas estaban condenadas a vagar por la tierra para siempre como espíritus errantes. Amigos míos, yo la verdad es que cuando se lee el libro de Enoc y llegamos a esta parte, que es un resumen ya extraordinario,
donde yo traté de rescatar lo que más, digamos, se podía tratar en este pequeño programa de poquito menos de media hora. ¿Ya? Y cuando me nombran esto, yo pienso en todas estas cosas que se ven de repente como espíritus, ¿cierto? O cuando uno escucha a alguien que dice, oye, vi una entidad extraña en la noche, no tenía forma, o no le vi su cara y se pudo transportar rápidamente, teletransportar. Yo pienso en estas entidades y lo hablamos, de hecho, en conversación familiar, y claramente podía hacer una respuesta, porque claramente ellos se fueron, como eran pecadores, ¿cierto? Degeneraron la raza. Los vigilantes, que eran los ángeles, fueron echados al fuego, y ahí junto con ellos podría haber sido que Lucifer, ¿cierto? O esta persona que yo le digo el innombrable, es su ejército, ¿cierto? Porque ellos hacían lo que él quería, que era que hicieran mal, ¿cierto? Acá tenemos una fotografía donde se puede apreciar a Enoch, ¿cierto? Y donde esta entidad, este Dios, ¿cierto? Le está entregando todo el conocimiento de cómo ser buenos hijos, ¿cierto? Amar la tierra, cuidarla, ¿cierto? Y me imagino que información sobre hechos que iban a ocurrir también, ¿cierto? De hecho profetizó también la venida de un Mesías, ¿cierto? Del Salvador, que iba a morir por causa de nuestros pecados y iba a ser, ¿cierto?, amolado. Aparece un cordero también, ya es la representación del que iba a venir a imagen y semejanza de él. Entonces, claro, si nos llevamos a la religión, claramente se está revelando y profetizando la venida del Mesías. Pero si lo llevamos a la ufología o al misterio, digamos, de esta ciencia, podemos entender que Jesucristo, al igual que Dios, igual que Enoch, ¿cierto?, que pudo tener esa comunicación con esta entidad, llegó a ser también Dios, ¿cierto? Y que de alguna manera u otra él tenía poderes extraterrestres que no eran de este mundo. Por eso que tenía la capacidad de sanar, ¿cierto?, de hacer milagros, aumentar el pan, el vino, los peces, ¿cierto? Entonces, claro, es un tema muy largo y también muy entretenido a la vez, porque uno puede mezclar ciertos conocimientos y decir, bueno, esto es cierto, esto es mentira, ¿cierto? Y bueno, lo único que uno espera es que ustedes puedan abrir su conocimiento, su conciencia, y creer, ¿cierto? Que es lo que mueve, ¿cierto? La fe. Se habla de ángeles, dice, es precisamente esto lo que despertó la curiosidad de las personas que se dedican a investigar los temas de este tipo. El libro de Enoch se relata acerca del suceso en el que descendieron los ángeles a la tierra, aunque siempre se ha asociado a estos seres con estas imágenes de hombres asexuales, ¿cierto? Y con alas enormes que sirven a Dios. Puede que este libro de la Biblia se ha hablado de extraterrestres, se esté hablando de extraterrestres, claro, puede ser que estos seres sean extraterrestres, porque no vienen de la tierra. Lo más curioso del libro de Enoch es que dice que los ángeles querían crear una nueva raza a partir de los seres humanos, relacionándose con ellos y por ende trayendo al mundo seres híbridos, que en consecuencia fueron la evolución de ambos seres, que tuvieron la inteligencia de esto, dice, haciendo así del mundo un planeta con mayor potencia evolutiva que los demás. Esto le gustó a Dios según la Biblia. Si es cierto, dice, lo que se ha descubierto partiendo desde este libro censurado de la Biblia, entonces podríamos tener la convicción de que en realidad existen seres más evolucionados que nosotros, con una inteligencia mucho mayor en el universo. Claro que sí, pues amigo, claramente son más evolucionados, porque claramente ellos sabían lo que necesitaba la generación de hoy, por ejemplo, o lo que iba a ocurrir en la generación de hoy, sino que en algún momento de estos millones de años que tiene la Tierra
existiendo han intentado unirse a nosotros para crear una nueva raza. Y ahí es donde entramos a jugar con las abducciones, ¿cierto? Los encuentros del cuarto tipo, quinto tipo, ¿cierto? Donde ellos manipulan los genes, nos intervienen, ¿cierto? Estos seres, y después aparecemos como en 1 hora o 2 horas más tarde, o 1 día o 2 días después, ¿cierto? Con ciertas marcas en el cuerpo y bueno, perturbados, en fin. Tema de conversación, ¿cierto? La abducción. Cuando hablamos de universos paralelos, ¿cierto? Yo entiendo que son dos mundos dentro del mismo mundo, pero que obviamente personas como Enoch tenían la capacidad de ver mucho más allá, abrir sus ojos, ¿cierto? Abrir el velo de sus ojos y poder entender lo que la gente normal no podía ver ni entender. Entonces Enoch, como abrió sus ojos y el entendimiento Dios le dio, o esta entidad poderosa pudo permitirle a él comunicarse, ¿cierto?, con estas entidades y recibir el conocimiento de ellas. Enoch fue excluido de la Biblia por tener contacto con seres de otros mundos. Esto es lo que no le pareció en el concilio de Odisea, ¿cierto?, a la persona, ¿cierto?, a este emperador o jerarca cristiano, ¿cierto?, dictador prácticamente en el tema religioso, y él dijo: esto conviene y esto no. ¿Qué hubiese pasado, amigos, si este tema lo supiéramos nosotros hace millones de años, los seres humanos? Lo mismo que sabía Enoch lo entendiera las generaciones pasadas, no hubiese tenido cierto sentido, porque ellos tuvieron conocimiento y pudieron verlos. Ahí tienen ustedes las edificaciones que hablábamos el otro día, las construcciones como las pirámides, ¿cierto?, en Egipto, los Moai en la isla de Pascua, las ruinas de Machu Picchu, ¿cierto?, Perú, ¿cierto?, los mayas. Hay tantas, los jeroglíficos, ¿cierto?, que hay en el norte, estas figuras, ¿cierto?, herméticas que están ahí, que llevan muchos años, que están ahí en el suelo de las montañas, que son como el hombre gigante, ¿cierto? Hay tantas conocimientos que no se entendía, no había libro, no había internet. ¿De dónde sacaban tanta información? ¿Y cómo lo hacían? Entonces claramente es para nosotros, para esta generación, lo que dejó Enoch. Amigos míos, la verdad es que lo importante de todo esto es que podamos abrir nuestro conocimiento, nuestro entendimiento, ¿cierto?, nuestro nivel de conciencia, y ahí vamos a entrar también al nuevo orden mundial, ¿cierto?, donde dicen por ahí los conspiradores, los que les gusta estudiar y averiguar las conspiraciones, como nosotros, que hay una cierta clase elite, ¿cierto?, que no quiere que nosotros tengamos más conocimiento que la que tienen ellos. Por ejemplo, uno puede tener el conocimiento perfecto, pero de algunas cosas, y no de la totalidad, del 100%. Y ahí donde entran a jugar estos poderosos, ¿cierto?, que no quieren que nosotros tengamos la clase media, ¿cierto?, el hombre normal, el ser humano normal, que se levanta temprano en la mañana a trabajar, ¿cierto? No quieren que tengan, ¿cierto?, disculpen, ese nivel de conocimiento. Por ende, lo obligan a ser esclavos, ¿cierto?, de un mundo en que realmente los usa para eso, ¿ya?, para esclavizar más que nada el cuerpo y la mente. Amigos míos, XUFO Chile, desde hoy, para toda la audiencia nacional, desde YouTube, con temas de día lunes, que son obviamente enfocados no ciertamente en la ufología, pero sí en la coordinación y en la versión, ¿cierto?, versus historia bíblica versus la ufología. Y podemos encontrar muchas partes que coinciden, ¿cierto?,
con lo que uno estudia en la ufología. Amigos míos, ¿qué tenían estos hombres? ¿Qué tenía Enoc? ¿Qué tenía Moisés? ¿Qué tenía Noé, ¿cierto? Abraham, en su conciencia, en su mentalidad, que podían llegar a comunicarse con estas entidades. Mi opinión, y es humilde, ¿cierto?, es que todos somos hijos de una entidad, de un Dios, de una deidad, y que todos podemos llegar a tener el mismo nivel de poder, ¿cierto?, y de conocimiento que Él. Ya solamente que el mundo en que uno vive lo ciega, ¿cierto?, lo deja totalmente encerrado en un solo tramo del camino y no le permite tener más donde poder caminar. Amigos míos, soy Francisco y con X UFO Chile nos despedimos y esperamos que podamos seguir teniendo la comunicación, ya que ahora a las 22 horas nos encontramos con el programa que ya venimos haciendo hace un mes, X UFO Chile de Facebook, ¿cierto?, a toda nuestra audiencia. Amigos míos, terrícolas, para mí fue un placer y que nos volvamos a encontrar. Les queremos y hasta el próximo miércoles a las 9 de la noche. Chao, chao.